Hola compañeritos, nosotros somos el maravilloso, espectacular equipo 5. El día de hoy les vamos a hablar de mecanismos no clásicos de transmisión hereditaria. Esto quiere decir que no se transmiten de manera clásica, o sea, como Mendel la describió. Bueno, ¿cuáles son estos? El primero que vamos a describir en este día es la disomía uniparental. Esta es la más maldita de todas las alteraciones cromosómicas. Sí, igual de egoísta que Teresa, pero peor. Como su nombre lo indica, es disomía. Sí, o sea, dos cromosomas, en donde uno de los cromosomas se va a duplicar. Entonces, dos cromosomas vienen del mismo progenitor. ¿Cómo es que se lleva a cabo? Bueno, tenemos dos mecanismos. Uno es la heterodisomía y el segundo es la isodisomía. Les explicaré primero la heterodisomía. Imaginen, un hombre guapo, fuerte, barbón, simplemente un buen macho. Pero, como todo buen hombre mexicano, tiene un maravilloso defecto. Sí, malvados deformes. En el caso de este paciente, tiene solamente una duplicación en uno de los cromosomas de su cariotipo. Ahora digamos, conoce a la mujer perfecta, una clásica mexicana, simplemente divina. Pasan ciertas cosas y van a unir sus gametos, pasando la duplicación del cromosoma masculino con el cromosoma normal de la mujer. Bueno, y como si no fuera suficiente, el hombre todavía tiene el descaro de correr al cromosoma femenino normal, quedando solo material genético paterno en la copia de ese cromosoma. Lo contrario también es cierto, el cromosoma duplicado puede ser femenino. Bueno, el segundo mecanismo, isodisomía. En este se va a duplicar uno de los cromosomas de algún progenitor. Esto ocurre al unirse una célula gamética que no tiene un cromosoma con una célula gamética normal, por lo que el cromosoma normal se va a duplicar para compensar la falta del otro cromosoma, quedando nuevamente material genético de un solo progenitor. Como sabemos, un gen siempre se va a traducir en una proteína, incluso si el gen está mutado y nos va a codificar a una proteína deforme y no funcional. Y como no tenemos el gen del otro progenitor, se va a manifestar en problemas de salud y del desarrollo. Chan, chan, chan. Ahora algo muy importante. Las características de la enfermedad van a depender si se transmite por parte de la madre o por parte del padre. A esto le llamamos impronta genómica. Normalmente en nuestras células tenemos un cromosoma del papá y un cromosoma de la mamá. Estos van a tener una función equitativa. Como vimos anteriormente, en el caso de las disomías, al no existir un cromosoma de uno de los progenitores, no va a existir esta igualdad. Esto se da por la impronta, que puede ser genómica, gamética o parental. Todos son sinónimos. Esto se da por una modificación epigenética en una parte del cromosoma. Pero nunca se modifica la secuencia de ADN. Estos cambios sí se pasan durante la mitosis, mas nunca se pasan durante la meiosis.
¿Cómo es que se genera la impronta? Bueno, esta se va a llevar a cabo gracias a la metilación. Esto se genera cuando un grupo metilo se va a unir a los dinucleótidos de guanina y de citosina. Siempre se une al de citosina, formando como un escudo que aleja a todos los factores de transcripción y como un imán que va a acercar a las proteínas inhibitorias de la transcripción. Regresando a la disomía uniparental, esto se debe a que la mayoría de los genes no se van a imprimir, por lo que vamos a tener un lento desarrollo y un retraso mental. Bueno, tenemos dos enfermedades características, lo que es el síndrome Prader-Willi y el síndrome Angelman. Ambos son mutaciones en el cromosoma 15, o sea, en su brazo largo y de la banda 11 a la banda 13. Bueno, hablaremos del síndrome Prader-Willi. Este tiene una incidencia de 1 por cada 20.000 individuos vivos. Se caracteriza por una pérdida del cromosoma paterno, quedando solo material genético materno. Bueno, ¿cómo es que se manifiesta esta enfermedad? El Prader-Willi es un niño gordito, que le encanta la pizza, ama las donas, le encanta el helado. No, gordo, no te estoy hablando a ti, no te identifiques, También se caracteriza por un retraso en el desarrollo cognitivo y debido a su alto consumo de grasas y su poco ejercicio, estos pacientes presentan hipotonía. Y como todo buen gordito, presentan trastornos en el sueño. Los Prader-Willi tienen cambios en su comportamiento, son sumamente irritables en ocasiones y tienen trastornos emocionales. Y sí, aunque te dé pena Prader-Willi, también tienes hipogonadismo. Ahora, síndrome Angelman. Este tiene una incidencia de 1 por cada 15.000 individuos vivos. En este caso, el cromosoma que se elimina es el cromosoma materno, quedando puro material genético paterno. Esto solo ocurre en el 4%. El otro 70-75% se va a dar por de lesiones. El cuadro clínico característico es una alegría permanente y una hipotonía severa, por lo que se les ha llamado los títeres felices. Estos pacientes tienen problemas lingüísticos, ausencia del habla y baja receptividad comunicativa, un retraso mental y, como ya lo habíamos mencionado, una hipotonía severa. Otra característica es una dificultad en la coordinación motriz. A continuación hablaremos del tema herencia mitocondrial. Como bien sabemos, no todo el ARN que se produce en una célula se codifica en el núcleo. Una pequeña pero importante parte se encuentra codificada por genes dentro del genoma mitocondrial. Se trata de un cromosoma con una forma peculiar y no como estamos acostumbrados a imaginarlos. Es un cromosoma circular, situado en la organela mitocondrial y que contiene 37 genes, de los cuales 13 codifican para polipéptidos involucrados en la fosforilación oxidativa. Las manifestaciones comunes de las enfermedades de origen mitocondrial
Se explican si entendemos que el número de moléculas de ADN es diferente en cada órgano y tejido, según la cantidad de energía que sea requerida para su funcionamiento. Es por ello que los órganos o sistemas que preferentemente se afectan son la visión, el sistema nervioso central, el sistema musculoesquelético, corazón, islotes pancreáticos, riñón e hígado. Se conocen más de 100 rearreglos y mutaciones puntuales en el ADN mitocondrial que son responsables de enfermedades en humanos. Las enfermedades que resultan de estas mutaciones muestran un patrón de herencia distintivo debido a 3 características exclusivas que explicaremos a continuación. Número 1. Segregación replicativa. Es la falta de un control estrecho de la segregación de material genético que ocurre durante la mitosis. Durante la división celular, múltiples copias de ADN mitocondrial se replican y se reparten aleatoriamente entre mitocondrias recién sintetizadas. De la misma manera, las mitocondrias se distribuyen de manera aleatoria entre las 2 células hijas. Número 2. Homoplasmia y heteroplasmia. Deriva del hecho de que una única célula puede contener múltiples copias de ADN mitocondrial. Cuando surge una mutación de novo, esta permanece dentro de una mitocondria. Sin embargo, a través de la segregación replicativa y división celular, una célula que contenga una mezcla de ADN mitocondrial mutado con ADN mitocondrial normal podrá heredar proporciones muy distintas de estas a cada una de sus células hijas. Número 3. Herencia materna. El ADN mitocondrial será virtualmente siempre heredado de madres a hijos, ya que el ADN mitocondrial del espermatozoide es casi siempre eliminado del embrión. En casos de heteroplasmia, la severidad de la enfermedad dependerá, lógicamente, de la proporción de ADN mitocondrial mutante que tenga la madre. A continuación explicaremos lo que se conoce como el síndrome de MELAS. MELAS es un acrónimo para encefalopatía metabólica, acidosis láctica y episodios tipo EBC. Se trata de un síndrome que se origina por mutaciones en cualquiera de 5 diferentes genes, de los cuales el responsable de más del 80% de los casos es el gen MT-TL1. Algunos de estos 5 genes proveen instrucciones para sintetizar proteínas indispensables para la fosforilación oxidativa, otras para RNA de transferencia necesarios para la síntesis de proteínas mitocondriales. Estas mutaciones limitan la capacidad de la mitocondria para sintetizar proteínas, utilizar oxígeno o generar su propia energía. La edad de presentación más común es entre los 2 y los 10 años de edad. Sus manifestaciones clínicas incluyen EBC a edad temprana, acidosis láctica, convulsiones generalizadas, cefalea migrañosa, demencia, cardiomiopatía, y retinopatía pigmentaria. Ahora veremos otro mecanismo no clásico: tripletes de nucleótidos. En nuestro ADN tenemos repeticiones de trinucleótidos, lo que llamamos tripletes. Eso es normal, a menos que aumentemos el número de estos tripletes. Esto nos podría generar un problema de salud o del desarrollo. ¿Cómo es que sucede? Estos son errores en el DNA en una zona que se llama satélite. En donde se va a formar una horquilla o nudillo de DNA. Sí queda claro, ¿no? Obvio, somos externos de la autónoma.
Bueno, pero no falte el retrasado o el que está algo despistado, así que se los voy a explicar. Tenemos una cadena de ADN con 8 copias de trinucleótidos de CAG. Esto está formado por 2 cadenas de ADN que van a comenzar a duplicarse. La cadena molde crea un nudo. Esto es semejante como cuando saltamos un botón de nuestra bata, ocurriendo un error y aumentando el número de repeticiones. Después, la cadena hija va a copiar tal cual estas nuevas repeticiones. Bueno, ¿ya están listos para conquistar el mundo? Sí. Dependiendo de la localización de estas mutaciones, pueden ser codificantes o no codificantes. En el caso de las codificantes, van a obtener una ganancia de la función genética. Ejemplos de estos son Huntington, atrofia muscular bulboespinal y ataxias espinocerebelosas. Las no codificantes causan una pérdida de la función. En estas encontramos la distrofia miotónica, la ataxia de Friedreich y el síndrome del X frágil. Analicemos algunos ejemplos de estas enfermedades. Ahí les va una adivinanza. Si tenemos un masculino, 45 años, originario de Tamazunchale, San Luis Potosí, él inicia con un deterioro de la memoria y de la concentración. Deterioro intelectual, movimientos involuntarios semejantes a una danza en manos y pies, así como muecas faciales, y es totalmente consciente de su padecimiento, y esto lo deprime. Él había estado previamente sano y no tiene antecedentes familiares, ya que sus padres murieron asaltados saliendo en una obra de teatro. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien, enfermedad de Huntington. Se realizó un análisis de ADN donde se encontraron 43 repeticiones del trinucleótido CAG. También se le realizó un análisis a su hija en donde se encuentra una mutación en el alelo de la huntingtina, por lo que vemos que es un trastorno dominante y va a estar en el 50% de la descendencia. Y tristemente no hay tratamiento. Ahora, otro padecimiento es el síndrome del X frágil, en donde tenemos un sitio frágil en el cromosoma X en su brazo largo, en la posición 27.3, caracterizado por retraso mental, hiperactividad, pobre contacto visual, así como algunos de ustedes. No se crean. Obvio, el patrón de herencia está ligado al X, por lo que su riesgo de transmisión varía. En el caso de esta enfermedad, el gen FMR1 es el que está mutado. Teniendo más de 200 tripletes de AGG en esta región. Estas repeticiones hacen que el gen se metile y por lo tanto no se exprese. Este gen predomina principalmente en cerebro, testículo y ovario. Existen otros sitios frágiles como pero esto no tiene relevancia clínica. A continuación hablaremos de la distrofia miotónica. ¿Sabes lo que es? Bueno, nosotros les preguntamos a personas del Hospital Central que si sabían lo que era. La primera respuesta fue Duchenne. Segundo, mitocondrias. Que si estaba ligado al X. Que si solo se transmitían mujeres o si solo eran niños. Que si era algo muscular. Que si era un cólico biliar. ¿Es en serio? Creo que alguien se quedó dormido. Bueno,
Mejor se los explico. Es una enfermedad neuromuscular degenerativa. Es la distrofia más común en los adultos y tiene una incidencia de 1 por cada 8,000 individuos vivos. Es autosómica dominante y afecta tanto a hombres como mujeres. No tiene nada que ver ni con Duchenne ni con mitocondrias. Y pues bueno, existen 4 formas. La primera, la congénita. Esta se caracteriza por hipotonía, deformidades e hiperhidratnios. Y es la de peor pronóstico. El otro es el infantil, o sea, antes de que sea un adolescente nefasto. O sea, menor de 12 años. Ellos tienen muchos problemas en la escuela y mucha fatiga muscular. ¿Suena familiar? El tercer tipo es la clásica, que va de los 12 a los 60 años. O sea, ¿nos puede dar? Esta variante tiene daño muscular, cataratas y pérdida del cabello. El cuarto tipo es el más leve, ocurre a los 70 años y también tiene síntomas musculares. Por lo tanto, el doctor Santos tampoco está salvado, ¿eh? El cuadro clínico en general es multisistémico. La miotonía es su principal síntoma, o sea, una relajación prolongada después de una contracción pequeña. También se cursa con hipersomnia, por lo tanto, externos, aguas, ¿eh? Chiste, no se crean. Otros síntomas son alopecia, retraso mental, problemas endocrinos como la resistencia a la insulina, hiperglucemia. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a que tenemos una mutación en el gen DMPK que se encuentra en el cromosoma 19, en donde existen hasta 4,000 repeticiones de CTG. Lo normal son de 537, ya se imaginarán. El diagnóstico se hace por biología molecular y pues el tratamiento es meramente sintomático. Sorry. Espero haya quedado claro para todos. Esto es todo. Gracias, Domis.